Una explosión nuclear arrasa una ciudad entera, y sin embargo, una pequeña casa de madera permanece en pie. Dentro, 4 sacerdotes jesuitas salen caminando. Sin quemaduras. Sin heridas. Sin explicación. Hiroshima, 6 de agosto de 1945, curiosamente día de la fiesta de la Transfiguración del Señor, a las 8:15 de la mañana, la primera bomba atómica lanzada en combate destruye más del 80% de la ciudad. La onda expansiva, el calor y la radiación lo reducen todo a cenizas. En un radio de más de 1 kilómetro, prácticamente nada sobrevive, salvo una comunidad religiosa ubicada cerca del epicentro. La noticia se esparce rápido. 8 sacerdotes jesuitas, miembros de la comunidad de la Inmaculada Concepción, han sobrevivido. 4 de ellos estaban dentro de la residencia, a solo 8 manzanas del punto cero. Los otros 4 se encontraban repartidos por la ciudad en distintas misiones pastorales, también en zonas de alto impacto. Ninguno sufrió daños graves. ¿Cómo es posible? ¿Una simple coincidencia? ¿Algún fenómeno físico? ¿O un verdadero milagro? Los sacerdotes no dudaron, atribuían su protección a la intercesión de la Virgen de Fátima, a través del rezo diario del Rosario. La residencia jesuita de Hiroshima se encontraba en el distrito de Nagatsuka, a solo 1000 metros del epicentro de la explosión nuclear. La bomba explotó a unos 600 metros sobre el suelo y liberó una energía equivalente a 15.000 toneladas de TNT. En ese momento, dentro de la casa estaban 4 sacerdotes jesuitas alemanes, Hubert Schiffer, Hugo Lasalle, Wilhelm Kleinsorge y Hubert Fieslik. Uno de ellos se encontraba celebrando la Eucaristía, otro desayunaba y el resto estaba en las dependencias de la parroquia cuando la explosión los sacudió. Ventanas volaron, vidrios se rompieron, pero ellos no sufrieron heridas serias. La estructura, aunque quedó dañada, no colapsó. Según escribió el propio padre Fieslik en su diario, únicamente sufrieron daños menores producto de cristales rotos, pero ninguno a consecuencia de la energía atómica liberada por la bomba. Afuera, la ciudad era una visión apocalíptica. Más del 80% de los edificios en un radio de 1,5 kilómetros fueron reducidos a escombros. Decenas de miles murieron instantáneamente. Sin embargo, esos 4 hombres caminaron entre las ruinas ayudando a los heridos. Los otros 4 jesuitas también sufrieron los efectos de la onda expansiva, pero todos sobrevivieron y continuaron sanos durante décadas, sin desarrollar enfermedades relacionadas con la radiación, como les advirtieron algunos médicos. La historia fue recogida por múltiples testigos y documentada por los propios jesuitas. El padre Schiffer, que tenía solo 30 años cuando cayó la bomba, relató que acababa de cortar y hundir la cuchara en un pomelo cuando sintió un destello brillante. De repente, una terrible explosión llenó el aire con un estallido de trueno. Una fuerza invisible me levantó de la silla, me lanzó por los aires, me sacudió, me golpeó, me hizo girar como una hoja en una ráfaga de viento otoñal. El padre Pedro Arrupe, que se encontraba a varios kilómetros del epicentro, describe la explosión como un terrible huracán que derribó puertas, ventanas y paredes, y relata cómo los escombros cayeron sobre él y sus compañeros. A pesar de la devastación, gracias a Dios su grupo de 35 novicios salieron con vida. Posterior a eso se dedicó durante semanas a ayudar a los heridos. Para los 8 sacerdotes jesuitas, la explicación era clara: su supervivencia fue una protección divina que consiguieron por medio de la Santísima Virgen María. Hablando por él y por todos sus compañeros, el padre Schiffer siempre declaró: creemos que sobrevivimos porque vivíamos el mensaje de Fátima. Vivíamos y rezábamos el rosario a diario en ese hogar. En entrevistas posteriores, incluso décadas después del bombardeo, aseguraba que no había duda en su mente: el rosario los protegió. Este hecho fue rápidamente vinculado con un mensaje clave de las apariciones de Fátima en 1917: recen el rosario todos los días para obtener la paz en el mundo y el fin de la guerra. Para muchos católicos, la coincidencia de que religiosos devotos al rosario sobrevivieran en uno de los eventos más destructivos del siglo XX fue una confirmación directa de esa promesa.
Esto coincide con el bombardeo de Nagasaki, donde San Maximiliano Kolbe había establecido un convento franciscano que también resultó ileso gracias a la protección especial de la Santísima Madre, ya que los hermanos también rezaban el rosario diariamente y tampoco sufrieron efectos de la bomba. Desde una perspectiva científica, la historia de los sacerdotes jesuitas en Hiroshima es sin duda excepcional. Todos los sacerdotes fueron examinados y entrevistados repetidamente por científicos, médicos y otras personas que no entendían por qué habían escapado ilesos. 140.000 personas perdieron la vida y otros 100.000 sufrieron severos daños en su cuerpo por la explosión. Médicos y científicos explicaron que los cuerpos de los sacerdotes comenzarían a deteriorarse debido a la radiación. Muchos japoneses tenían ampollas y llagas por la radiación. Para asombro de los médicos, 200 exámenes realizados en los años siguientes no mostraron efectos secundarios en ningún sacerdote. Algunos ingenieros han señalado que la estructura de la residencia pudo haber jugado un papel clave, ya que al ser de madera liviana pudo haber ofrecido cierta resistencia a la onda expansiva al no colapsar tan fácilmente como edificios más pesados. También se pensó que quizá la orientación de la casa con respecto al epicentro pudo haber amortiguado parte del impacto, y que la bomba pudo haber generado un cono de destrucción desigual. Sin embargo, ninguno de estos argumentos ha podido ser realmente verificado. Según el Dr. Stephen Reinhardt, físico nuclear del Departamento de Defensa de Estados Unidos que estudió este fenómeno con detenimiento, deberían haber muerto en un instante. En su comentario sobre la explosión de Hiroshima, afirmó que su residencia debería haber quedado totalmente destruida. Hubo temperatura de 2000 grados Fahrenheit y presión de aire de 100 psi. A presiones mucho menores, la mampostería no reforzada o las paredes de ladrillo se destruyen. Además, agregó que una persona sufriría graves daños pulmonares y cardíacos, aparte de daño severo en los tímpanos, y sus extremidades se verían totalmente dañadas, al igual que su cabeza, entre otras partes de su cuerpo. Ninguna construcción residencial o comercial no reforzada quedaría en pie, incluso el hormigón armado sufre graves daños a menor presión y ninguna persona sobreviviría. Toda la ropa de algodón se incendiaría a 350 grados Fahrenheit, incluso en menor temperatura, y sus pulmones quedarían inoperantes en menos de un minuto respirando aire a esa temperatura. Además de eso, Stephen Reinhardt dijo: no existen leyes físicas que expliquen por qué los jesuitas resultaron ilesos en la explosión aérea de Hiroshima. No existen otros datos reales ni de pruebas que indiquen que una estructura como esta no fuera totalmente destruida a esta distancia por un arma atómica. Todos los que se encontraban a esta distancia del epicentro deberían haber recibido suficiente radiación como para morir en cuestión de minutos, como máximo, si no les ocurriera nada más. No se conoce ninguna forma de diseñar una bomba atómica de uranio 235 que pudiera dejar intacta una zona tan extensa y discreta, destruyendo al mismo tiempo todo lo que la rodeaba inmediatamente fuera de la bola de fuego. Desde un punto de vista científico, lo que les ocurrió a los jesuitas en Hiroshima aún desafía toda lógica humana basada en las leyes de la física tal como se entienden hoy o en cualquier momento futuro. Debe concluirse que existió otra fuerza, externa, cuyo poder o capacidad para transformar la energía y la materia en relación con los humanos está más allá de la comprensión actual. La historia de los jesuitas de Hiroshima para muchos creyentes aún es un testimonio vivo del poder de la fe y la protección divina, y un recordatorio de que en medio del horror más absoluto, de la mano de Dios siempre hay esperanza. Rezar el rosario se puede convertir para todo aquel que lo rece en un escudo invisible. Y no está de más recordar que poco después de este siniestro, la rendición de Japón ocurrió el 15 de agosto de 1945, festividad de la Asunción de la Virgen María. Si este vídeo te ha conmovido, compártelo con más personas que necesiten escucharlo. Que Dios te bendiga.